Janine Cruz, buenos días y bienvenida. Iba a decir una barbaridad que no puedo repetir. Lo diré entonces bien. Anoche sí con usted y amanezco con usted. Qué gusto. Anoche estuvo Janine en una intervención muy corta que tenemos por Zoom con Andrés Crespo en el programa de TC en vivo sobre otra materia, que fue cuáles deben ser las prioridades del gobierno. Ahora le quiero consultar más sobre el tema legislativo, ya que casi por unanimidad se aprobaron los asuntos referentes a la LOEI, Ley Orgánica de Educación Intercultural. Quiero saber cuáles son los aspectos destacados de esa ley y por qué el Ejecutivo no la debería vetar o en qué aspectos, si caben todavía vetos, porque cierto es que reclamamos a la Asamblea legislar y cuando lo hace, y en este caso con casi unanimidad, hay en cambios duda e inconformidad, o sea, palo porque bogas, palo porque no bogas. ¿Qué avances comprende esta ley? Bienvenida. Buenos días, estimado Carlos. Bueno, un abrazo a todo el país que nos ve en este importante espacio. Es importante decirle al Ecuador que esta es una de las leyes históricas que se ha logrado reformar, con más de 140 artículos y en su totalidad casi un cambio del 80% de la reforma de la ley anterior. Lo medular de esto, lo sensible de esto, es justamente acatar la recomendación y la sentencia por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando le llamó la atención al Estado ecuatoriano y le dijo: señores, ustedes no tienen un sistema y mecanismo para prevenir lo que es la violencia escolar. Este capítulo que recoge esta norma tiene la incorporación de estos mecanismos para evitar que se sigan dando la violencia escolar, los abusos sexuales. Y esto digo gracias a la lucha de la mamá de la niña de Paola Guzmán, de Paquita, quien después de más de 18 años ha logrado que el Estado reconozca esta falencia. Por un lado esto, por otro lado el reivindicarse con el magisterio. Y lo digo con toda seguridad, ningún gobierno ha cumplido respetando la Constitución lo que es el 6% de Producto Interno Bruto. Nos parece que es imposible, pero reza en la Constitución y nadie ha criticado que ha logrado, los gobiernos no han tenido ese compromiso. Y lo voy a decir porque el magisterio durante 13 años ha permitido llevar proyecto tras proyecto a la Comisión de Educación y jamás han desempolvado o han logrado sacar lo que es la remuneración justa. Así que dentro de este proyecto nosotros estamos estipulando que el salario de un maestro no puede ser menos de 2,5 salarios básicos unificados, es decir, aproximadamente de $1,000 en ascendencia, para que ellos puedan ir recategorizándose y puedan mejorar sus condiciones salariales. Janine, le confieso que no he leído el texto de la ley, por eso de repente el detalle de las preguntas. Me consuelo porque el público tampoco lo conoce en detalle y puede verse beneficiado de lo que vaya a preguntar. No dejemos en genérica la alusión que usted acaba de hacer respecto a lo que esta ley significa en cuanto a seguridad o prevención de violencia escolar para niños, niñas y adolescentes. ¿En qué momento, con qué articulado, con qué normativa, como dicen ahora y está de moda, llega a esa prevención, a esa defensa? ¿Qué es lo que establece la ley? Bueno, primero el poder reconocer de que ningún centro educativo tenía las alertas o los mecanismos para detectar realmente qué es lo que estaba pasando al frente de los centros educativos. Aquí se define lo que es un plan de educación sexual integral en las instituciones. Y esto es decir a los estudiantes qué es acoso, cómo puede el estudiante poder denunciar esto. Y por supuesto, la institución tiene que cruzar información inclusive con el seno familiar para poder descubrir, identificar cuál es el comportamiento del menor. Los padres de familia, los docentes, las maestras conocen cuál es el comportamiento de cada uno de los estudiantes. Entonces, lo que antes era una directiva, ahora se convierte en una norma, ¿es eso? Exacto, en una norma. Inclusive aquí tenemos la tipificación de lo que es violencia escolar, de lo que es acoso escolar, de lo que es hostigamiento académico, y se incorpora obviamente a las recomendaciones por parte de la CIDH, que le dice al Ministerio de Educación: señores, tienen que capacitar a los estudiantes, tienen que ir de la mano
con información con sus familias, tienen que cruzar información con la Fiscalía, con la Comisión de Derechos de Niños y Adolescentes, es decir, se articula en este caso con las instituciones de educación del Estado esta clase de alertas para evitar que se den los abusos sexuales. Por ejemplo, Carlos... Ahora entiendo el valor, ahora entiendo el valor, con razón. Lo otro, vamos a lo de los profesores. Usted dice, cumplimos con los maestros comunitarios reconociendo su derecho a la seguridad social. ¿Antes no la tenían? No la tenían. Imagínese usted, más de 12 años maestros comunitarios y maestros populares no tenían derecho de acceder a seguridad social. La pregunta es, ¿qué hacían estos maestros cuando tenían alguna dolencia? ¿Cómo lograban, obviamente, subsanar este inconveniente? Si son parte del Estado, son parte, obviamente, de este sistema de educación. Y en esta norma se les da ese derecho, se reconoce la falencia del sistema anterior y son parte, obviamente, de ese sistema, gozando del derecho de seguridad social. Lo otro, cumplimos con los conservatorios musicales, reconociendo su carácter como instituciones educativas y el bachillerato complementario en artes. ¿Qué beneficio les significa eso? Primero, se sustituye el fracasado bachillerato general unificado por lo que es bachilleratos en especialidades como ciencia, técnico, productivo y en artes. Hemos visto que hay falencias en el currículo y no se ha logrado identificar ciertas materias para seguir empoderando a los niños o jóvenes, pero sobre todo en el tema de los que son los conservatorios. Muchos de ellos dejaron, obviamente, de tener materias que puedan ayudarles a profesionalizarse. Dentro, pues, de esto, los propios conservatorios a nivel nacional fueron a la comisión y dijeron, señores, necesitamos que tengamos la posibilidad de tener este bachillerato en artes para poder seguir inculcando esta clase de enseñanzas. Es por eso que es vital mantener, pues, este bachillerato especializado en artes. Me parece de las mejores cosas. Yo soy de la época en que había físico, matemático, químico, biólogo, sociales y secretariado. ¿Ya? Y eso luego se dejó sin efecto y se ha retornado a un nuevo bachillerato que tiene ¿cuántas categorías o diferenciaciones? Bueno, son varias realmente, y frente a esto, por ejemplo, tenemos nosotros lo que es bachillerato, obviamente por especialidades, bachillerato en ciencias. Aquí ofrece una formación en área científico-humanística, el bachillerato técnico. Aquí ofrece una formación en áreas técnicas, artesanales, artísticas, lo que va a permitir darle al estudiante una mejor o alternativa para que él pueda decidir. Y los bachilleratos complementarios, que son en artes, y también el bachillerato técnico productivo. Por ejemplo, se cerraron obviamente estos centros artesanales, estos bachilleratos técnicos. Va a retomar obviamente la posibilidad de tomar en consideración lo que es la educación artesanal, dándole una amplitud a nuestros jóvenes para que puedan decidir una mejor especialidad y que puedan tener lo que quieren, tener un título y que puedan defenderse obviamente en la sociedad. ¿Saben qué? Fenomenal. O sea, antes de pasar con Yolanda, a mí no deja de extrañarme y de halagarme y de ponerme una nota positiva que a pesar de lo debilitada, desprestigiada, dispersa, todo lo que quiera que sea la Asamblea y en especial, no la totalidad, pero su mayoría, en temas como estos hayan logrado 126 votos a favor y solo 8 abstenciones. ¿Qué permitió ese consenso, Janine? Primero, en la Comisión de Educación, entre propios extraños, entre correístas, morenistas, independientes, Pachacuti, Creo, Partido Social Cristiano, Izquierda Democrática, pusimos la madurez política y pusimos la bandera de la educación frente al debate de los derechos de nuestros niños. La pandemia nos obligó a ver que el sistema de educación merece una reforma dignificando el salario del maestro. En esta pandemia no les pagaban a tiempo. Antes de la pandemia, el exministro Martínez redujo $1.000 millones el sistema educativo. Muchos maestros no tenían ni siquiera cómo acceder a internet ni dispositivos electrónicos y queríamos avanzar con el sistema virtual. Entonces, esto realmente permitió que avancemos en el debate y también reconociendo la falencia en donde se permitieron más de 1.000 abusos sexuales en los centros educativos, ¿no? Rectores apoyando a que docentes que cometían estas atrocidades se escapen, que esto jamás se nos pudo obviamente olvidar, y esto ha permitido que también tengamos consensos, por ejemplo, para exigir una jubilación digna, 30 años de servicio sin límite de edad y algunos elementos positivos pues que recoge esta normativa. 126 votos. Qué fenomenal, la verdad, en lo que a usted le toca y a los demás también.
Felicitaciones y gracias. Nos dan una voz de aliento tan necesaria en un momento tan oscuro, prendiendo luces. Yolanda prosigue la conversación con Janine Cruz. Qué gusto, asambleísta, conversar con usted. Muchas de las reformas a esta ley revierten los cambios introducidos por el gobierno de Rafael Correa. ¿Cuáles destaca usted como las más significativas? Mejorar sus condiciones laborales, pensar en un sistema de protección para nuestros niños, volver a las 10 categorías y no como fue en el pasado 7 categorías, es decir, se mejoran estas condiciones para el magisterio, retomar lo que es la orientación vocacional, el bachillerato especializado, reconocer los derechos de nuestros maestros comunitarios y populares, la jubilación a 30 años de edad sin límite, 30 años de servicio sin límite de edad, y por supuesto dentro de esto también el poder convocar anualmente a concurso de mérito y oposición para que los maestros que están contratados no estén de un lado a otro o apoyando al régimen de turno porque les toca por el contrato, sino más bien hemos visto que esta ley tiene que ser uno de los primeros avances para poder justamente respetar este derecho de nuestros estudiantes. Yo le escuchaba a usted que decía, ahora parece normal el tema de corrupción en el país. Y justamente es eso, si no apostamos a la educación y le damos la importancia que tenemos que darle los políticos, esto no va a cambiar, esta realidad no va a cambiar. La política, la educación humaniza, pero la lucha de este gremio también ha transformado y esta es una ley que puede decirnos a los ecuatorianos que de alguna manera damos un paso importante en la reivindicación de los derechos de los docentes, de nuestros niños y niñas. Pero qué curioso, ¿no? Porque un gobierno como el de Rafael Correa, que hablaba de que era totalmente popular y pro derechos de las clases más necesitadas, no se compadece con ese discurso. O sea, más bien ahora se está introduciendo lo que en ese entonces no se hizo. ¿Qué es lo que se obvió? ¿En qué condiciones, qué condiciones garantiza esta ley que no tuvieron antes, por ejemplo, para los docentes? Bueno, el tema de los docentes es eliminar el tema de la persecución al magisterio. Usted recuerda que antes un ministro, el exministro Espinosa, les hizo firmar una cláusula de conciencia al magisterio, donde no podían quejarse de la persecución interna y donde les obligaban al magisterio a salir a protestas y a poner parte de su sueldo para el proyecto político, porque fueron las denuncias. Y lo más complicado es que guardaron silencio frente a los abusos sexuales. No pueden sostener lo que se dio durante tantos años en el gobierno anterior. Por eso yo saludo el hecho que haya predominado la coherencia con la educación y la madurez política, porque fueron 126 votos, solamente 8 abstenciones del correísmo, lo que nos da la razón que es una de las mejores normas que se ha logrado en este caso poder aprobar en la Asamblea Nacional. Por eso el presidente de la República tiene en sus manos uno de los elementos más importantes para darle la importancia a la educación y para reivindicar obviamente el derecho del magisterio como de nuestros niños y niñas. Una puntualización, cuando usted habla del ministro Espinosa, ministro de Educación, que realmente miró para el otro lado cuando hubo todas las acusaciones de abusos sexuales, ¿usted se refiere a la misma persona que está ahora en los videos y en las fotos de la cúpula correísta frente a las próximas elecciones, de esta cúpula que está manejando el aspecto político? ¿Es la misma persona? Exactamente. Y yo le recuerdo que uno de los primeros juicios que interpuse para sancionarlo políticamente fue justamente el exministro de Educación por este tema tan sensible de los abusos sexuales en los centros educativos. Lamentablemente encontramos, lo blindaron, le cuidaron obviamente a él la presencia en la Asamblea Nacional y entre propios lograron salvarle para que no pase a un juicio político. Sin embargo, estos errores creo que hace que se reivindique los asambleístas de esta bancada. Y saludo el hecho, porque a la larga le tienen que dar explicaciones al país, a los educadores y obviamente pensando en que no se puede permitir alguna violación más. El caso de Paola Guzmán realmente nos ha estremecido como Estado y eso tiene que realmente respetarse. De ganar las elecciones, Andrés Arauz, ¿cuáles serían las consecuencias de revertir todo lo logrado por ustedes en la Asamblea con las reformas a esta ley orgánica de la educación? Bueno, uno tiene que ser realista. Primero hay que saber cuáles son las fuerzas en el interior de la Asamblea Nacional.
No me imagino y no nos merecemos una asamblea que pueda mantener un sistema de impunidad como lo estamos evidenciando y como lo hemos sentido estos 14 años. Si no le apostaron a la educación en el mejor momento económico con el pago, por ejemplo, de los incentivos jubilados a los maestros, darle las mejores condiciones al sistema de educación, a precarizar obviamente el tema laboral, no lo van a hacer ahora. Entonces es importante que los ciudadanos repiensen la decisión que tomen en estas elecciones. O volvemos a ese sistema donde la impunidad fue carta importante como la persecución al magisterio y solapar las violaciones sexuales, o damos un paso importante para primero respetar el 6% de lo que corresponde al sistema de educación y le apostamos a un sistema que garantice los derechos fundamentales de nuestros niños. Yo considero que uno de los pilares importantes que va a tener el presidente en esta nueva jornada será justamente el tomar la bandera de la educación. Ya nos ha dejado muchas secuelas. Hay muchos niños que no están en el sistema educativo, que las desigualdades están a la luz del día, y si queremos cambiar realmente este timón del país, tenemos que apostarle a lo más sensible, que es educación y salud. Y por supuesto, si el exministro Richard Martínez cometió lo peor que pudo haber hecho en educación, recortar $1.000 millones y que la Corte Constitucional nos dio la razón, se tiene que devolver ese dinero para poder inyectar a una cartera tan importante como la de educación. Adicional a esto, decirle que no podemos seguir politizando la educación. Ahora, por ejemplo, los rectores que estén al frente de las unidades educativas tienen que ser electos mediante un concurso de mérito y oposición, no porque sea cercano al gobernador, no porque sea cercano del zonal o del distrital, que esto lamentablemente ha traído mucho que desear en el tema educativo. Muchísimas gracias, asambleísta. Un gusto como siempre. Vamos con Carlos Vera. Un gusto, un abrazo a todos.